Entonces ahora vamos a empezar a hablar del tiempo según Aristóteles, sobre el cual escribió mucho y le vamos a dedicar varias transparencias. Como presentación, ¿no? Hay varios aspectos que Aristóteles analiza del tiempo, ¿no? O sea, varias formas de entender el tiempo o de hablar sobre el tiempo, o si quieren hablar sobre los tiempos, ¿no? Entonces, por un lado, Aristóteles escribió acerca del tiempo en cuanto a cambio, ¿no? En cuanto a movimiento, y se preguntó sobre si ese tiempo es algo independiente de lo que pasa en el mundo o no, ¿no? Si hay un tiempo asociado al cambio que es independiente de lo que pasa o no. Por otro lado, también Aristóteles habló del tiempo subjetivo, o sea, el tiempo que nosotros percibimos, lo que sería el devenir, ¿no? Temporal. Y por lo tanto, digamos, todo lo que tenga que ver con el tiempo subjetivo, o sea, con nuestra relación con el tiempo. Que por supuesto que involucra a la memoria, a nuestro acto de contar el tiempo, de recordar, etc., ¿no? Y finalmente el tiempo en cuanto a algo medible, o sea, la medición del tiempo, qué significa medir el tiempo, relojes, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que dijo Aristóteles respecto de estos tres. Si quieren, podemos pensar, resumiendo, el tiempo objetivo, el tiempo subjetivo y el tiempo medido. Entonces dice Aristóteles en el libro cuarto de la física, capítulo 15, dice, ¿qué es el tiempo y cuál es su naturaleza? Parece que el tiempo es sobre todo un movimiento y un cambio. Pero el cambio y el movimiento de cada cosa están solo en la misma cosa que cambia, o en el lugar en donde se encuentra el mismo móvil y mudable. En cambio, el tiempo existe igualmente en todas las partes y para todas las cosas. Además, todo cambio puede ser más veloz y más lento, y el tiempo no. Por ello, es evidente que no es un movimiento. O sea, empezó diciendo, parece que el tiempo es sobre todo un movimiento, pero termina concluyendo que evidentemente no es un movimiento. Entonces, por ahora queda la incógnita de qué es el tiempo. O sea, para Aristóteles el tiempo está detrás de todo cambio, pero en sí mismo el tiempo no es un movimiento en particular o un cambio en particular. ¿Por qué? Y porque ya Aristóteles va mostrando que la idea que él tiene de tiempo es una idea bastante parecida a la que tenía Newton en cuanto a algo que fluye de manera constante y uniforme, independientemente de lo que pasa. ¿Ya? O sea que acá dice, el tiempo, o sea, hay cosas que se mueven más rápido y menos rápido, pero el tiempo fluye igual, de la misma manera para todas las cosas. Entonces, el tiempo no es un movimiento. ¿Qué es? Todavía no lo dice qué es, ¿no? Dice, y como el móvil, fíjense que estamos siempre en el mismo libro de la física, acá estamos en el capítulo 15, acá en el 17. Y como el móvil se mueve de un punto al otro, y toda magnitud es continua, por ser continua la magnitud, también el movimiento es continuo. Y en virtud del movimiento, también el tiempo. Y tal como en la magnitud se halla lo anterior y lo posterior, es necesario que también en el tiempo haya lo anterior y lo posterior, en relación con aquellos de allá. Y cuando experimentamos lo anterior y lo posterior, decimos entonces que existe el tiempo. Porque esto es el tiempo. El número del movimiento por relación al antes y al después. De modo que el tiempo no es movimiento, sino movimiento en cuanto tiene número. El número numerado, no aquel con el cual numeramos. Esto que parece un trabalenguas, nos está diciendo mucho acerca de cuál es el tiempo del cual está hablando Aristóteles y al cual Aristóteles termina definiendo. Primero dice
que el tiempo es continuo, al igual que el movimiento. Pero después dice que el tiempo también tiene, así como la magnitud, en la magnitud está lo anterior a posterior, el tiempo también tiene lo anterior a posterior. Pero aquí se mete, ¿no?, con el acto de contar, con lo cual se está metiendo también con el tiempo subjetivo, ¿no? Con el tiempo, un poco con el tiempo medido y un poco con el tiempo subjetivo. O sea, al fin y al cabo lo que termina definiendo Aristóteles es un poco ese tiempo medido y subjetivo. Porque acá dice, es el número del movimiento por relación al antes y al después. Y el tiempo es movimiento en cuanto tiene número. El número numerado. Entonces, ¿qué está diciendo? El antes y el después, el número numerado. Acá Aristóteles está mencionando implícitamente al registro y por lo tanto a la memoria. Cuando uno cuenta 1, 2, 3, 4, está usando la memoria. Si uno no tuviera memoria, imaginémosle que le pedimos a alguien que no tiene memoria a largo plazo, que solamente tiene memoria de cortísimo plazo, por ejemplo un segundo, y que al cabo de un segundo se olvida lo que aprendió un segundo antes. Y le pedimos a esa persona que cuente. ¿Cómo va a contar? Va a contar así. 1, 1, 1, 1, 1. No va a contar 1, 2, 3, 4. Porque se olvida el último número que contó y empieza desde el principio. ¿Entienden? Entonces, para Aristóteles, íntimamente ligado a la noción de tiempo es la noción de contar. E implícitamente en el conteo está metida la memoria. Está metido el registro de lo que pasó antes. Y además, íntimamente ligado al tiempo, está el antes y el después. O sea que para Aristóteles el tiempo es el número numerado, ¿eh? Es el número contado y por lo tanto registrado, recordado. Ese es el tiempo para Aristóteles. O sea, tiene mucho del tiempo medido y subjetivo. En cuanto a la discusión de qué es el tiempo, aún hoy en día, en el siglo XXI, se siguen escribiendo libros de filosofía del tiempo, tanto por filósofos como por físicos, e incluso en el mundo de los biólogos también se analiza cuáles son los distintos tiempos para los distintos seres vivos. O sea, el tiempo es un problema de enorme actualidad. Fíjense, ahora se mete Aristóteles estrictamente con el tiempo medido, más allá de lo subjetivo. Siempre está cargado de lo subjetivo en cuanto a que uno cuenta, pero digamos, uno podría pensar en registros que no involucren la memoria, ¿no? Como los registros de las pirámides, o de cualquier tabla cuneiforme, o de un libro cualquiera nuestro, actual, ¿no? Dice, porque hay un movimiento de traslación, y una de sus formas es el movimiento circular. Y cada cosa se mide con una unidad de su mismo género. Así también el tiempo con un tiempo determinado. Si entonces lo que es primero es medida de todos los de su mismo género, el movimiento circular, en su uniformidad, es la medida por excelencia, porque su número es el más fácil para conocer. De nuevo, aquí vamos a lo mismo con el problema de la infinitud del pasado. Acá Aristóteles habla del movimiento circular. Le hubiera bastado cualquier movimiento periódico. ¿Qué está diciendo Aristóteles? La mejor forma de medir el tiempo es utilizando algún proceso que se repita. Y eso es un reloj, es un proceso físico que se repite. Sea un reloj de péndulo, donde el proceso es el ida y vuelta de un péndulo, es un proceso físico que se repite. Entonces, además tengo un registro, que serían las agujas del reloj, que van contando, explícito o implícitamente, pero van contando
cuántas veces fue y vino el péndulo. Eso va quedando registrado en la aguja del minutero, en la aguja de la hora, que se van corriendo. Eso es un registro, un conteo de la cantidad de veces que el péndulo fue y vino. Y lo mismo ocurre con cualquier reloj digital. Nada más que ahí el péndulo sería alguna oscilación, por ejemplo, de un cristal de cuarzo, y el registro va a ser alguna memoria, ¿no? de un chip de silicio que está ahí metido en el reloj digital. Pero la situación es la misma. Es un proceso físico que se repite y un registro donde uno va contando la cantidad de veces que ese movimiento periódico tuvo lugar. ¿eh? Además, en la época de Aristóteles, el movimiento uniforme por excelencia era el movimiento circular. La medida por excelencia. Así que aquí también Aristóteles dio en la tecla. La mejor forma de medir el tiempo es agarrar un proceso cíclico y empezar a contar cuántas veces se repite. Hablando en cuanto al tamaño del tiempo, ¿no? Siempre en el libro cuarto de la física dice Aristóteles, y como estar en el tiempo es como estar en el número, habrá que considerar un tiempo mayor que todo lo que se halla en el tiempo. En consecuencia, es inevitable que todos los seres que están en el tiempo estén contenidos en el tiempo. De manera que es evidente que los seres eternos, en cuanto son eternos, no están en el tiempo, pues tiempo es medida del movimiento, será también indirectamente medida del reposo. Entonces, el tiempo es infinito, siempre, digamos, todo lo que se da en el tiempo está inmerso en un tiempo mayor. Por lo tanto, los seres eternos para Aristóteles no pueden estar en el tiempo, están fuera del tiempo. ¿Qué tenía en mente Aristóteles cuando decía fuera del tiempo? No lo sabemos. Ninguno de nosotros, ni siquiera Aristóteles seguramente se puede imaginar qué es estar fuera del tiempo, ¿no? Pero todo ser que está en el tiempo está contenido en el tiempo, ¿no? Y no, al menos para Aristóteles, esto es para Aristóteles, un ser eterno no es un ser que haya vivido infinito tiempo, sino que es un ser fuera del tiempo. Quizá esté ligado a eh, este disgusto o poco que tenía Aristóteles para con el infinito en hecho, el infinito en acto. O sea, si hubiera un ser eterno en el tiempo, ya hubiera vivido infinito tiempo. Y eso no es algo concebible para Aristóteles. Además, si fue un ser finito, no podría tener recuerdo de su infinita vida pasada, con lo cual sería un ser que, en todo caso, tendría un gran ciclo. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿tiene sentido? Acá ya nos metemos en cuestiones de filosofía de la persona. ¿Tiene sentido hablar de un mismo ser cuando se repite infinitamente? ¿O podemos hablar de infinitos seres que viven un tiempo finito y se repiten, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que ya nos sacan del tema de esta clase. Y bueno, como les dije, así como el punto no pertenece a la recta, el instante no es un tiempo, dice Aristóteles. El instante mide el tiempo en cuanto anterior y posterior, o sea, es como una frontera el instante entre lo anterior a ese instante y lo posterior a ese instante. El tiempo es el número de la traslación y el instante es como la unidad del número. Y el tiempo es continuo por medio del instante y se divide por él. Y es todavía claro que el instante no es una porción del tiempo, como la división no es una porción del movimiento, ni el punto es una porción de la línea. De modo que en cuanto es límite, el instante no es tiempo, pero es número en cuanto sirve para numerar. Es lo que habíamos dicho antes, ¿no? El instante no es una porción del tiempo, es un punto. Es una frontera entre lo anterior y lo posterior a ese dado instante. Pero sirve para numerar, o sea,
cuando yo digo 1, 2, 3, ¿no? O miro un péndulo y voy contando a ver cuántas veces fue y volvió, 1, 2, 3, estoy contando instantes. Es como los mojones de la ruta, ¿eh? Cada kilómetro aparece un mojón. Kilómetro 324, 323, 322, ¿no? Mojones a los cuales en este momento no tenemos acceso. Pero bueno, esos mojones, si uno los idealiza como puntuales, no tienen longitud, ¿no? Pero sí nos sirve para contar, ¿no? Para contar qué kilómetros, para contar longitud, aunque ese mojón en sí no tenga longitud. Lo mismo con los instantes, me sirven para contar, ¿eh? Incluso mis instantes subjetivos. Yo cuento cuando veo que el péndulo volvió a una dada posición. Bueno, eso es un instante donde yo digo, elijo contar, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, ¿no? Pero son instantes subjetivos que yo elijo para contar, pero no son porciones del tiempo. Ahora, ya no en relación al tiempo, sino en relación al movimiento, dice, considerar si el ser es uno e inmóvil no corresponde a la física. Debemos tomar como presupuesto que las cosas naturales, todas o en parte, están en movimiento. Es principio evidente por inducción. Ahora vamos a hablar un poco de Aristóteles en cuanto al movimiento, que obviamente es una de las caras del tiempo, porque el movimiento es una de las caras del cambio, ¿no? Los seres naturales parecen tener todos en sí mismos un principio de movimiento y de reposo, ya sea respecto al lugar, sea respecto al aumento o a la disminución o respecto al cambio. En cuanto a la naturaleza, es un principio y una causa de movimiento y de reposo, en todo ser en lo que ella es inherente primeramente, de por sí y no accidentalmente. O sea, para Aristóteles estaba todo en movimiento. Eh, por supuesto, uno podría cuestionarlo, ¿no? Pero bueno, para él todo estaba en movimiento. Eh, es curioso porque hoy en día, como la noción misma de posición está en cuestionamiento, entonces la noción misma de movimiento eh, cambió respecto de hace 200 años, por ejemplo, ni que hablar respecto de hace 2000, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hablar hoy en día es de cambio o no cambio, ¿no? Lo que pasa es que también acá hay un problema y es que, digamos, en física es concebible el no cambio, ¿no? El no cambio no significa necesariamente estar en una posición definida, por lo que alguna vez le comenté de el principio de incertidumbre de Heisenberg de la mecánica cuántica. Entonces, el no cambio no es sinónimo de estar en una posición definida, pero sí es concebible el no cambio en la física moderna. De todas maneras, lo que no, no es en la práctica concebible, es el estar aislado. Entonces, el no cambio, aunque sea concebible intelectualmente, el no cambio está asociado al estar aislado. Y como el estar aislado en la práctica es una imposibilidad, porque ningún sistema físico está completamente aislado, en la práctica el no cambio también es una idealización alejada de la realidad. O sea que en ese sentido, la física moderna podría estar dándole la razón a Aristóteles cuando decía que las cosas, todas son parte, están en movimiento, ¿no? Bueno, acá habla de los tipos de movimiento Aristóteles, ¿no? En el libro 3 de la física. Dice, además es imposible el movimiento sin espacio, vacío y tiempo. Pero no hay movimiento fuera de las cosas, pues lo mudable cambia siempre en la sustancia, o en la cantidad, o en la calidad, o en el lugar. Cada una de estas categorías puede hallarse de dos maneras en cada cosa. Por ejemplo, forma y privación en el individuo,
en la sustancia primera, ¿no? Blanco y negro en la cualidad, y en la cantidad completo e incompleto, e igualmente en la traslación, arriba y abajo, ligero, pesado. De manera que hay tantas especies de movimiento y de cambio como de las del ser. Claro, para cada tipo de ser hay un cambio asociado. Y el movimiento es el acto del ser en potencia, cuando, estando en acto, se realiza a sí mismo o a otro, en cuanto es móvil. Es claro que el movimiento es el acto de lo posible en cuanto posible. Bueno, es un lenguaje bastante, por ahí, difícil de seguir, ¿no? Para nuestra mentalidad moderna. Pero acá hay que rescatar un par de cosas claras, ¿no? Que es imposible el movimiento y el cambio en general sin espacio. Acá introduce el vacío en forma, digamos, un poquito contradictoria, pero lo hace como un recurso, digamos, intelectual, si quieren, ¿no? No hay movimiento fuera de las cosas, o sea, el cambio se produce en las cosas, en las sustancias, no se produce en ninguna otra cosa. No hay cambio fuera de las cosas, con lo cual no hay cambio en sí mismo, no hay cambio en sí mismo del espacio, del tiempo. Lo que cambia son las cosas, no cambia el espacio, no cambia el tiempo, ¿ok? Y hay muchos tipos de cambios. Puede cambiar el color, puede cambiar el hecho de que un individuo, acá lo que está diciendo es que un individuo surja o se desintegre. Acuérdense que igual esto es compatible con la conservación de la materia, en cuanto a que, ¿se acuerdan ese sínodo en donde la forma se adhería a una masa informe o puede desadherirse? O sea, está la integración-desintegración, ¿no? Está el cambio de cantidad, el cambio de lugar, ¿no? Entonces, y todo cambio en realidad es algo que lo que cambia podía cambiar en potencia y se hace acto. O sea, en realidad esto, traduciendo al lenguaje moderno, es el cambio es cuando un sistema físico recorre su espacio de estados, como les decía en la clase pasada, ¿no? El espacio de estados es toda la variedad de estados posibles, o sea, potencia. Y el cambio significa actualizar alguna de esas potencias. Y va cambiando la actualización. Va cambiando cuál de todas esas potencias, ¿no? Se van haciendo acto. Bueno, acá hay un poco, algunos, esto un poco se los dije estos últimos minutos, ¿no? Son un resumen de lo que les acabo de decir. Después, en todo caso, lo pueden ver ustedes tranquilos, pero es básicamente un resumen de lo que les acabo de decir. Esta idea de la conservación del movimiento, la eternidad del movimiento, ¿no? Y en particular lo dice aquí, en el libro octavo de la física. Dice, quizá el movimiento ha comenzado una vez, no existiendo antes, y se será nuevamente, de manera que no se mueva más nada, o bien no tiene ni principio ni fin. Sino que siempre fue y siempre será, y es inmortal, inagotable e inmanente a las cosas, como una especie de vida a todos los seres existentes en la naturaleza. Si el movimiento no existe ab eterno, claro es que las cosas no se hallaban en condiciones de poder ser movidas, las unas, y de producir movimiento a las otras. Antes bien, era menester que alguna de ellas cambiase. Por eso tendría que haber un cambio anterior al primero, y el mismo razonamiento tiene valor también para la indestructibilidad del movimiento. Se tendría aquí a la par la consecuencia de un cambio posterior al último. Pero si eso es imposible, es evidente que el movimiento es eterno. Acá hay una noción que, como vimos, ¿no? Acá está en los atomistas, en Empédocles, en Anaxágoras, bueno, la noción de que no puede haber movimiento donde antes no lo hubo. Por lo tanto, el movimiento es eterno, la materia es eterna, no puede haber creación de la nada. Acá también está en Aristóteles. ¿Por qué? Porque no entra, no es concebible que en donde no hay movimiento haya
Porque tendría que haber una causa necesaria, pero acá es el argumento parecido al argumento en contra de la creación del universo en un tiempo finito. Porque si antes no había movimiento, entonces no había cambio. Con lo cual, antes, todos los instantes eran iguales, porque no había cambio. Entonces, no hay una razón suficiente para que se produzca un cambio en un determinado instante y no en otro. Ese es uno de los motivos detrás de esta idea de Aristóteles. No puede haber nacimiento del movimiento, ni tampoco puede haber detención del movimiento, porque después de eso estaría todo estático. Entonces, ¿por qué motivo se va a tener todo el movimiento del universo ahora y no dentro de 2 horas? O dentro de 100, o dentro de 100.000 años. ¿Ok? Ese es el argumento un poco detrás de todo esto. El movimiento es eterno. Ok, Agustín, nos vemos la semana que viene. Ahora bien, por otro lado, esto parecería como en paralelo, ¿no? Como por otro lado, fíjense esta dualidad de Aristóteles, ¿no? El movimiento requiere una causa, ¿no? Todo movimiento requiere una causa. Si quieren acá uno podría criticar a Aristóteles, pero bueno, o sea, para Aristóteles es inconcebible que haya una época en donde no había movimiento. Pero por otro lado, también es concebible que haya movimiento sin que haya una causa, ¿no? Son dos como facetas diferentes, no digo contradictorias, pero son diferentes, o sea, son dos son formas de inconcebir cosas, de no concebir cosas curiosas, porque en un lado es no concebir que el movimiento se detenga en todo el universo por completo, pero por el otro lado es no concebir que haya movimiento sin causas. O sea, eso es curioso. Entonces, en este segundo punto, Aristóteles dice, como todo movimiento tiene causa, dice, pero si existe eternamente un principio semejante, o sea, como todo tiene causa, todo movimiento tiene una causa, y esa causa en general se va a mover también, ¿no? Ahora, para no caer en una regresión infinita, esto yo ya se los anticipé la clase pasada, dice que sea motor, pero inmóvil en sí eterno. Tiene que haber en algún momento un motor que sea inmóvil y que sea eterno. Porque como el cambio es eterno, el movimiento es eterno, ese primer motor, primero, no tiene que cambiar para no tener que buscar otro motor que sea la causa de ese cambio, pero tiene que ser eterno, porque el cambio es eterno en el universo. Entonces, es necesario que el primer móvil movido por él sea eterno también. O sea que lo inmóvil moverá siempre de un mismo y único movimiento en la misma manera, puesto que no cambia en absoluto su relación con el móvil. Pero después el móvil movido por este móvil, que es movido por lo inmóvil, será causa de movimientos distintos por motivo de la variedad de sus relaciones con las cosas. Así que para Aristóteles hay al menos un primer motor inmóvil eterno. Eh, claro, hoy en día nosotros, como admitimos la velocidad como algo eh, que no requiere de explicación, o sea, la velocidad constante no requiere de explicación, entonces no tenemos ese problema. ¿Eh? Pero en el caso de Aristóteles sí lo tenía, porque para él cualquier cambio requería explicación, incluyendo el cambio de posición. ¿Eh? Aquí un poquito reiterando sobre lo que habíamos visto recién, las especies de cambio, aquí Aristóteles se detiene en las especies de movimiento.
O sea, dentro de las variedades de cambio estaba el movimiento. Bueno, dentro del movimiento, para Aristóteles hay 3 especies. Dice, es menester que haya 3 especies de movimiento, de la calidad, de la cantidad y del lugar, ¿no? Es la idea que tenía Aristóteles. Ya que en cada uno de estos tiene lugar la oposición. El movimiento en la calidad puede ser llamado cambio. El de la cantidad no tiene nombre común a los dos contrarios, pero se llama a cada uno respectivamente aumento y disminución. Aumento, aquello que tiende a la magnitud perfecta; disminución, lo que parte de esta. Luego, el movimiento local no tiene ni nombre común a los contrarios ni especial para cada uno de ellos. Llamárnoslo con el nombre de común de traslación. Bueno, también es un lenguaje un poquito crítico para nosotros, pero básicamente en cuanto a la calidad, bueno, tiene que ver, por ejemplo, con la calidad del lugar. Por ejemplo, si voy hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De la cantidad tiene que ver con, obviamente, eso es lo más fácil de entender, ¿no? ¿Cuántos metros me moví, ¿no? Y en cuanto al lugar, bueno, un poco se toca con la noción de calidad, que si quieren, el lugar puede tener que ver con su relación con los... Podríamos, en una asociación libre, asociarlo con su relación, o sea, cómo cambia la relación de un dado objeto con otros objetos. Acuérdense que para Aristóteles la noción de lugar tiene que ver con relación con los demás, con otros objetos. Pero bueno, por ahí esta noción para nosotros nos es un poquitito ajena, porque para hoy en día la noción de espacio es como algo homogéneo, no hay un arriba y un abajo, no hay divisiones privilegiadas, pero sí el tema de lugar en cuanto a la relación de una cosa con la posición de las demás cosas, ¿no? Eso sí. Y como les dije, aún hoy en día, que sigue la discusión de si el espacio absoluto en algún sentido existe o no, o uno puede formular las leyes fundamentales de la física prescindiendo de un espacio que existe independientemente de los objetos. Hasta ahora nunca se logró eso, pero incluso hay gente que hoy en día sigue trabajando en eso. Se los cuento. Claro, acá, si uno se toma al pie de la letra lo que dice Aristóteles, parecería como que está dando o dejando la puerta abierta a que existan 3 motores inmóviles eternos. Porque si hay 3 especies de movimiento, dice, es necesario que los móviles sean de 3 especies. Ahora, si cada especie de móvil tiene una causa y hay una cadena causal asociada a cada especie, deberíamos entonces terminar en 3 motores diferentes, eternos, inmóviles, uno cada especie, ¿no? Pero bueno, eso es una libre especulación, digamos, que no significa que Aristóteles hubiera adherido explícitamente a esto. O sea, no sé si hay un dios aristotélico de la traslación, uno de la calidad y otro de la cantidad. Pero es curioso que daría lugar a esto, ¿no? O sea, las especies de los móviles. De todas maneras, acá se pone un poquitito atomista Aristóteles. ¿En qué sentido? Es que le da una cierta como prioridad al movimiento de la traslación. Dice, de las 3 especies de movimiento, magnitud, calidad y espacial, este último es necesariamente el primero, pues no puede darse aumento, por ejemplo, sin alteración precedente. Y todo esto no puede producirse sin cambios de lugar. De modo que si es necesario que el movimiento sea eterno, también es necesario que la traslación sea el primer movimiento. Además, ningún otro movimiento puede ser continuo excepto la traslación.
luego esta debe ser el primer movimiento. Con lo cual, entonces, un poco respondiendo a esa libre especulación que compartí con ustedes, podríamos decir que hay un único Dios supremo, que es el primer motor inmóvil que imprime traslación. Porque de alguna manera, las otras especies de movimiento están vinculadas al de la traslación. ¿Y por qué digo que acá se pone un poquito atomista Aristóteles? Porque para los atomistas, digamos, toda cualidad, en el fondo, tenía un sustrato de movimiento de átomos, ¿no? Y los átomos lo único que pueden hacer es trasladarse. El único cambio que tienen los átomos es su posición en el espacio. Entonces, digamos, si magnitud y calidad se pueden reducir a traslación espacial, ahí voy en donde parecería que hubiera un cierto trasfondo atomista en cuanto a reducir toda otra cualidad a el de la posición de cosas. En ese sentido lo dijo, pero es una libre especulación la mía. Acuérdense de todas también que la física fue una obra también producto, ¿no?, de los cursos que daba Aristóteles, con lo cual, y que eran cursos enmarcados en una investigación constante que estaba haciendo Aristóteles, ¿no?, en su liceo, con lo cual no debemos criticarlo ni escandalizarnos porque haya por ahí cuestiones abiertas o parcialmente contradictorias, como ocurre en la actualidad también. Y bueno, y por lo tanto, por supuesto, el movimiento circular va a ser eterno, ¿no? Dice, la actividad de Dios es inmortal y constituye su vida eterna. Por eso, todo lo que es divino debe tener un movimiento eterno. Y porque el cielo es tal, pues es un cuerpo divino, por eso tiene un cuerpo circular, que siempre por naturaleza se mueve en círculo. Acuérdense que todo movimiento eterno tiene que ser circular para no tener esa diversidad infinita, ¿no? ¿Por qué entonces no es tal todo el cuerpo del universo? Porque es necesario que del cuerpo que se mueve en círculo permanezca firme una parte en el centro. También porque su movimiento natural es en torno al centro. Por lo cual, es necesario que exista la Tierra, pues ella permanece firme en el centro. Pero si la Tierra es necesaria, también es necesario que exista el fuego, pues de los contrarios, si existe uno por naturaleza, también es necesario que exista el otro. Por naturaleza, si es contrario. O sea que todo lo divino tiene movimiento eterno, es un movimiento circular, ¿no? Pero como todo círculo tiene su centro, ese centro no se mueve, ¿no? Y como nosotros no nos movemos, evidentemente nosotros estamos en el centro. Acuérdense que para Aristóteles un movimiento, por más que fuera uniforme, produciría algún efecto, ¿no? Es la idea que tenía Aristóteles y casi todo el mundo, ¿no? Lo cual es bastante sensato. Por eso es que la Tierra, que no se mueve, porque es evidente que no se mueve, ¿ok?, dice Aristóteles, debe estar en ese centro, o sea, en el centro del universo. Pero si existen el fuego y la tierra, es necesario que exista también los cuerpos intermedios entre ellos, pues cada uno de los elementos tiene una contrariedad respecto a todo el otro, a todo otro. Pero habiendo estos, es necesario que exista la generación por la imposibilidad de que alguno de ellos sea eterno, pues los contrarios tienen entre sí relaciones de pasión y acción, y se destruyen recíprocamente. Y por lo demás, es racional que no sea eterno el móvil, cuyo movimiento natural no pueda ser eterno. Y tal es el movimiento de estos. Por lo que resulta evidente que debe haber generación. Bueno, esto es de una obra que se llama Acerca del cielo, de Coelho, donde por supuesto que habla mucho de cosmología, cosmogonía, Aristóteles. Y acá se perfila el modelo geocéntrico de Aristóteles, donde
el mundo supralunar es un mundo en el cual los astros, las estrellas, se mueven en círculos o en composición de círculos, ¿no? Eternamente. Como sabemos que en la Tierra hay generación y destrucción, ¿no? Entonces, en el mundo sublunar, lo que hay es otro tipo de movimientos, no circulares, movimientos que arrancan y terminan, o sea, movimientos no eternos, obstáculos, generación, destrucción, ¿no? De objetos, todo eso. Eso es lo que está diciendo Aristóteles. O sea, el mundo eterno se mueve en círculos y la parte que no se mueve coincide con la parte en donde hay en donde hay movimientos no circulares. O sea, entre el movimiento circular y el no movimiento tiene que haber todo una parte intermedia. Es como una transición gradual donde ¿qué hay? Hay movimientos que no son ni circulares ni quietos. Esto es todo lo que vemos a nuestro alrededor, en el mundo de la Tierra, ¿no? El mundo imperfecto, donde hay cosas que se mueven y que no son en círculos, y hay cosas que no se mueven. Bueno, y acá está un poco este, los comentarios que le estuve haciendo. Ahora vamos a ver en el siguiente párrafo, y ya falta poquito para terminar con la clase. Yo les comenté que Platón creía en los 4 elementos de Empédocles, pero además un quinto elemento, el éter. También va a llegar a esa conclusión Aristóteles, pero no por el mismo argumento de Platón, que creo que no se los comenté, creo que eso no lo incluí en la clase de Platón. El argumento de los 5 elementos de Platón, que tiene que ver con los 5 sólidos regulares, pero bueno, no hay tiempo para hablar de todo. El argumento de Aristóteles para llegar a la idea de que hay 5 elementos es, en particular el éter, es por la existencia del movimiento circular celeste, ¿no? Vamos a ver. Dice Aristóteles, en esto siempre estamos en el de Coel. Todos los cuerpos y las magnitudes naturales tienen en sí un principio de movimiento por naturaleza. Cada movimiento espacial o traslación es recto o circular o mixto. Solamente 2 simples, el recto y el circular. Para Aristóteles no hay otro movimiento posible. Ese va a ser un prejuicio que va a durar 2000 años. No existe el movimiento elíptico, parabólico, solamente el recto o el circular. Simple, ¿no? El circular en torno al centro, el recto hacia arriba. O sea, desde el centro o hacia abajo, hacia el centro. Como movimientos naturales se refiere Aristóteles, ¿no? Y simples. Y como algunos de los cuerpos son simples y otros compuestos de estos, y llamo simples a todos los que tienen un principio de movimiento según naturaleza, como la tierra, el fuego y semejantes de igual género, es necesario también que los movimientos sean simples para los cuerpos simples, compuestos para los cuerpos compuestos, movidos por por el principio predominante. Por ello, si hay movimiento simple, y tal es el movimiento circular, y si el movimiento del cuerpo simple debe ser simple, y el movimiento simple debe pertenecer al cuerpo simple, es necesario que haya un cuerpo simple que por su propia naturaleza se mueva con movimiento circular. Más bien es necesario que semejante traslación sea la primera, también, porque lo perfecto es por naturaleza anterior a lo imperfecto. Ahora bien, perfecto es el círculo y nunca la línea recta, por lo que se hace evidente que debe haber otra sustancia corpórea, además de las constituciones de este mundo de aquí abajo, más divina y anterior a todas ellas, de naturaleza más dominante cuanto más alejada se halle de los cuerpos de aquí abajo. Bueno, acá varios comentarios.
y aclaraciones, ¿no? Aristóteles creía que el movimiento natural de la Tierra, o sea, los cuatro de la Tierra, es hacia abajo. Del agua también, del fuego hacia arriba. Pero claro, todos esos movimientos naturales son en línea recta, hacia el centro o alejándose del centro, como acá lo dice, ¿no? Ahora, como hay un movimiento circular y ninguno de los cuatro elementos tiene ese movimiento natural, el circular, ¿no? Entonces tiene que haber un elemento que no es ninguno de esos cuatro, cuyo movimiento natural es el circular. Y entonces ahí es donde Aristóteles dice, bueno, hay un quinto elemento, que es del cual están constituidos todos los cuerpos celestes. Ese quinto elemento, ¿no? La quinta esencia, el éter platónico, es el que también vuelve a traer Aristóteles. El movimiento circular, que tiene movimiento circular. Ese es el argumento. O, digamos, desde Newton, en donde hemos unificado la dinámica terrestre, o sublunar, diría Aristóteles, con la dinámica supralunar, entonces no tenemos esa dicotomía entre quinto elemento y los cuatro elementos sublunares, ¿no? Porque no hay una dicotomía en los movimientos del cielo y de la tierra. Esa fue la gran genialidad de Newton. Proponer que no hay una diferencia cualitativa entre entre las leyes, entre los movimientos, entre la composición de lo que hay en el espacio, de lo que hay en la Tierra. Ahora, esta idea aristotélica de esa dicotomía fue un signo de los siguientes 2000 años, tanto en el mundo pagano como en el mundo, el que va a ser después el mundo cristiano. Ahora, fíjense que tampoco es curioso que en el mundo atomista, que yo les dije que va a ser como una corriente en donde va a haber cierto materialismo, y cuando venga el cristianismo va a ser fuertemente, va a rechazar fuertemente las doctrinas atomistas, porque las doctrinas atomistas tienen una especie de monismo en cuanto a, no solamente en cuanto a que todo está hecho de átomos, incluyendo el alma, sino que no hay una diferencia drástica entre el mundo supralunar y el mundo sublunar. Mientras que para Aristóteles sí la hay. Por eso la escolástica, la Iglesia Católica, la teología va a abrazar muchas porciones de la filosofía aristotélica y va a rechazar en gran parte la filosofía atomista. Eso lo vamos a ver más adelante. Me queda un poquito de Aristóteles, pero para no sobrecargar esta clase, vamos a dedicar los primeros minutos de la clase que viene a terminar con Aristóteles para seguir después con otros autores. Así que hasta acá llego con la clase que hoy dejo de grabar.